Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, que el amor de Dios se ha depositado en sus corazones en todo momento. El amor de Dios, óigame, dice, cubre multitud de faltas, del amor de Dios echa fuera el temor, porque es el perfecto amor. El amor de Dios es sin fingimientos, es sin algo, ¿verdad?, distinto a lo que ha establecido Dios, que es orden, que es hermosura, que es bondad, que es mansedumbre, que es templanza, que es fe, fidelidad, que es todo lo que el amor de Dios puede manifestarse en nuestra vida, es lo que manifestó Jesús. Damos gloria a Dios por su vida, pero damos gloria a Dios también por la vida de Jesús. Porque Jesús, ¿verdad?, nos permite que usted y yo podamos pasar a disfrutar de sus bendiciones. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Óigame, el sacrificio de Jesús tiene un propósito tan grande que aún tantos años después todavía ese propósito sigue siendo efectivo, estando disponible todo lo que Jesús a través de su sacrificio nos puso a nuestra disposición. Y en esta ocasión, en momentos refrescantes, nos gozamos de poder compartir la palabra del Señor. Nos apasiona, hermano, nos apasiona hablar de Dios, porque cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de Dios, nos estamos recordando a nosotros mismos las palabras que Jesús habló a través de qué, de la Escritura, las palabras también que nos ha hablado, ¿verdad?, en forma personal en nuestro tiempo de búsqueda, de acercamiento a Él, en nuestro tiempo de intimar con Dios, en nuestro tiempo de adorarle, de reunirnos como iglesia, de hacer el trabajo ministerial. En todo Jesús nos está hablando. Y su palabra nos fortalece y nos ayuda a que cada día nos mantengamos cerca de Él. Soy el pastor José Raúl Roldán, quien junto a mi esposa Irma tenemos la bendición de pastorear la Iglesia Cristiana Senda de Vida en la calle 2, número 130 de la comunidad Las 400 del municipio de Canóvanas, entre Juncos y Canóvanas. Allí les esperamos con los brazos abiertos, las puertas abiertas los domingos a las 10 de la mañana y todos los lunes a las 9 de la mañana en un café en la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche en momentos refrescantes. Así que te invitamos a que si sientes en tu corazón hacerlo, comparte este video para que muchas vidas puedan ser fortalecidas, guiadas, óigame, dirigidas, transformadas por el poder de Dios. Señor, venimos delante de ti en oración para reconocer, Señor, que hablar contigo es un privilegio, es una oportunidad que tú nos das, oh Dios, de que podamos conversar contigo. Nos humillamos delante de ti, Señor, nos postramos, nos acercamos a ti, Señor, porque todo el que se acerca a ti, tú no lo echas fuera, tú no lo rechazas. Te pedimos, oh Dios, que seas tú manifestándote de una manera especial. Te rogamos, te suplicamos, oh Dios, que tu presencia nos acompañe siempre, en cada lugar, en cada, oh Dios, rincón que se invoca tu nombre y estés tú, manifestando tu poder y tu gracia, manifestando tu verdad, manifestando tu amor. Gracias Dios por Jesús, amén, amén, amén. En muchas ocasiones, ¿verdad? Y básicamente en el tiempo que se avecina, que dentro de poco, ¿verdad?, vamos a estar celebrando, recordando aquel momento cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Óigame, hay un tema, hay un nombre, un lugar que nos identificamos mucho con él, porque nos habla mucho de una experiencia personal que tuvo Jesús en aquel lugar, y es el Getsemaní. Dice, el Getsemaní es el jardín donde Jesús oró. Está ubicado, dice, a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Según los evangelios, era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban frecuentemente. Un jardín. ¿Qué lugar mejor para usted ir, ¿verdad?, acompañado? En el caso de Jesús iba con los discípulos, con los apóstoles, cogía algunos de ellos, se reunían, oraban, porque era un lugar de quietud, era un lugar donde era un jardín que había flores hermosas, que había, me imagino que el olor de las flores refrescaba aquel lugar. Era un lugar de quietud, de tranquilidad, un lugar bien cuidado, porque si hay flores en un lugar, si hay plantas, significa que las están cuidando bien, que hay gente, ¿verdad?, que se encarga de acondicionarlas. Tengo la bendición, ¿verdad?, que aquí en mi casa, mi esposa y yo tenemos muchas plantas, jardín al frente, a la parte de atrás, flores en el interior, a veces en los mismos baños, en la cocina, porque la planta es una señal de que hay vida. Esa misma, ¿verdad?, costumbre la tienen nuestros tres hijos con sus respectivos cónyuges y familia. En sus casas también hay plantas que están sembradas y en ocasiones en las épocas festivas
se intercambian, se regalan plantas. Uno de los hijos siembra una plantita y guarda un hijo para su mamá y viceversa. Así también en el templo y jardines, ¿verdad? Porque embellecen, refrescan el lugar. Y no es extraño, ¿verdad? Que Jesús quería guardar un tiempo de quietud, un tiempo en el cual conversar con su Padre, y se iba que al Getsemaní, a un lugar donde tuvo muchas experiencias con el Señor. Lo compara, ¿verdad? Dice que el Getsemaní, ¿verdad? Fue el lugar donde Jesús oró, al igual, ¿verdad? Que el jardín del Edén, el huerto del Edén, dice que fue el lugar donde Dios estableció al hombre y le dijo, óyame, comienza a ponerle nombre a todos los animales, a las plantas, a todo lo que tiene vida en este lugar. Dice, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Aquel lugar fue un lugar donde un hombre pecó, rompió su relación con Dios. Adán cayó en un huerto y fue derrotado. Y en este huerto, o sea, en otro lugar, el segundo Adán, que es Cristo, venció porque cumplió la voluntad de Dios. Getsemaní fue un lugar para el Señor, fue un lugar de gran agonía. Estamos usando en la noche de hoy, en esta ocasión, el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 50. Vamos a estar haciendo referencia a algunos de los versículos que están en ese capítulo. Mateo 26, 36 al 50. Y dice que el Getsemaní fue para el Señor un lugar de gran agonía. En el verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Había una carga en Jesús porque, óigame, su forma de hombre, él sabía a qué se tenía que enfrentar. Él sabía que no podía echar hacia atrás porque era el cumplimiento de un plan que entre Dios y él, óigame, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estuvo en medio de todo este plan, de toda esta conversación, óigame, planificaron salvar a la humanidad, rescatar al hombre. Y de la única forma que iba a poder ser era que Jesús se sacrificara, se entregara por la humanidad. Y él tomó, ¿verdad?, a los discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse mientras iba a aquel lugar. El versículo 14, 34 de Marcos 14, 34 también habla en relación a este momento. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Es un lugar donde él iba a soltar las cargas. Hoy las podemos soltar a los pies de Jesús. Hoy podemos irnos de rodillas en el lugar donde nos encontramos. Vamos al templo y comenzamos a orar, comenzamos a abrir nuestro corazón, a derramar lágrimas para que toda esa angustia, toda la tristeza salga y la paz de Dios gobierne nuestras almas. También el Getsemaní fue para el Señor un lugar, dice, de la más grande abnegación. El versículo 39 de ese mismo capítulo, la segunda parte dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él tenía una tristeza, un dolor, una carga. Y como usted y yo en ocasiones rogamos, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Permíteme salir de esta situación en que me encuentro. Pero sino que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Porque si tú quieres que yo me mantenga en este proceso, en esta situación que estoy viviendo, al final podré gozar de la victoria que me diste desde el principio en que comencé esta prueba, esta dificultad, la enfermedad, la necesidad, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dice que para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Aquellos, ¿verdad?, que conforme a su propósito han sido llamados. Dice, si es pase de mí esta copa, o sea, termina esto que está haciendo sufrimiento en mí, dolor, tristeza, pero no es como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. También el versículo 42 añade, otra vez fue, porque él iba y verificaba el estatus de los discípulos, están orando y los encontraba durmiendo, los encontraba que roncando. Y él tenía la paciencia tan grande que volvía a interceder, porque hay ocasiones que gente se nos va a unir y son un poco más débiles, pero eso no puede ni impedir que usted se mantenga haciendo lo que tiene que hacer y tampoco, ¿verdad?, que los utilice como para soltar su carga contra ellos. Jesús entendió la situación que estaban pasando los discípulos. Dice otra vez dice el versículo 42, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él sabía que lo que le tocaba era algo difícil, amargo, que no era fácil de poder manejar, que era algo que lo iba a quebrantar, que lo iba a humillar, que era algo que iba a provocar en él soledad, tristeza, iba a cargar en él el pecado de todos nosotros, o sea, que iba a sentir el peso del pecado.
También aquel lugar de Getsemaní fue un lugar de soledad. Decía, velad conmigo, le expresaba a los discípulos. Versículos 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Jesús se abría su corazón y le decía a los discípulos en la condición en que se encontraba. Por eso es que usted y yo, como hijos de Dios, no podemos creernos superhombres, supermujeres, supercristianos, o de una fe tan poderosa que no podamos compartir nuestra carga y decirle a los demás, estoy pasando por un momento difícil. No significa que usted tiene que presentar todas sus cosas íntimas, pero en algún momento está pasando por una situación difícil, como estaba Jesús que decía, mi alma está muy triste, y se acercaba a los discípulos y se lo contaba, y volvía entonces a orar. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Porque él necesitaba el apoyo, porque cuando tú estás pasando por un momento de amargura, de dificultad, de tristeza, tú cuentas, tú esperas, ¿verdad? Poder contar con el apoyo de los que están cerca de ti, de aquellos que tú has abierto tu corazón, de aquellos que le has presentado cuál es tu condición. Y los encontró durmiendo. Y en el versículo 43, un poco más adelante, dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús sabía que esa parte le tocaba a él. Él lo que estaba era preparándolos, ayudándolos, tratándoles de enseñarles para que pudieran desarrollar esa costumbre, ese hábito, óigame, ese deseo de orar, de hablar con Dios, porque sabía que en el momento que él se fuera, a ellos les iba a tocar una responsabilidad como posiblemente nos ha tocado, le ha tocado a usted, me ha tocado a mí, de hacer un trabajo que no todos lo van a hacer y carga y causa dificultad y causa tristeza. En nuestra vida tendremos aflicción y de la única forma, ¿verdad?, que vamos a poder soportar las pruebas, las dificultades, es estar presentándonos delante del Señor en oración, en súplica, en ruego. También Getsemaní fue un lugar de lucha en oración. Él no dejaba de orar. Por eso es que en ocasión dijo, orad sin cesar, porque él tuvo que hacerlo. Dice versículo 39, yendo un poco adelante, se postró su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Puso su rostro en tierra, su rostro se postró, orando, suplicando, y volvió, ¿verdad? Como dije anteriormente, por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y concluye, ¿verdad? Diciendo, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. No es que se convirtió como en una queja, no era una queja, era una situación que él estaba viviendo. Óigame, que él estaba sintiendo en su interior todo lo que estaba aconteciendo en su vida y tenía que soltar la carga a nuestro Padre Celestial para poder continuar con la cruz que le tocaba llevar. Si usted no suelta las cargas que no le corresponden a los pies del Maestro, va a ser bien difícil que cumpla con su responsabilidad. Por eso es que dice, óigame, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos, porque nos toca hacer el trabajo con dificultades, con lucha, con situaciones, ¿verdad?, un poco fuertes, pero sabemos que tenemos a Dios que consoló a Jesús y nos consuela también a nosotros. Pero tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, decirle, Señor, ocupa todo mi ser. De la misma forma que fortaleciste a Jesús en el momento difícil, permite que yo pueda continuar en el camino y que no se haga lo que esté en mi corazón, sino tu voluntad. Porque en ocasión lo que esté en el corazón no va en línea con la voluntad de Dios. Si usted está conectado con Dios, lo que hay en su corazón no, se supone que sea la voluntad de Dios, porque el Espíritu nos va revelando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, nos habla. Y usted, ¿verdad?, se mantiene, Señor, esto que estoy pasando es difícil, pero yo sé que al final tú te vas a glorificar. Fue un lugar también de consuelo especial. Llanto, tristeza, soledad, quebrantamiento, pero también de consuelo especial. En el versículo 22, 43 del libro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 43, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí es que se hace realidad cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Se le apareció un ángel del cielo. Dios no lo dejó solo. Esa oración llegó hasta el trono de gracia y envió un ángel, mi hermano, para que le fortaleciera. Y ese ángel, me imagino que le renovó la fuerza y se levantó con autoridad y celebró la victoria que le estaba dando Dios en medio de aquella prueba. Fue también Getsemaní un lugar de victoria decisiva.
Versículos 45 y 46 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración provocó que se abrieran los cielos, que la presencia de Dios descendiera sobre el Señor Jesús. Oh, ocupar aquel lugar. Si las flores eran hermosas en sí, imagínate la presencia de Dios manifestada en aquel lugar. Si la luz que alumbraba aquel lugar era preciosa, imagínate la luz de Dios manifestada en Jesús, que es la luz verdadera. Ya sintió paz porque vino el consuelo del cielo. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, usted sabe cuándo necesita levantarse de la oración y decir, ya siento la paz de Dios, ya mi oración llegó al cielo y bajó la respuesta. No hay oposición que pueda impedir que la respuesta de Dios llegue a usted. Y dice en el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él sabía que el momento, el desenlace de lo que era, verdad, todo su ministerio, y iba a pasar a una segunda etapa, que era la etapa del cumplimiento de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección y luego su ascensión al cielo, estaba a punto de acontecer. También el Getsemaní fue un lugar, para Jesús, un lugar de traición. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a entregarse por la humanidad. Y la humanidad no tuvo la capacidad de recibirlo como Salvador. Lo esperaban como un guerrero, lo esperaban como alguien que viniera a pelear, y él no venía a guerrear, él venía a traer la paz. Él no venía a dividir, venía a unir. Él no venía a distanciar, venía a reconciliar con Dios a su pueblo. Versículos 46 y 47 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, la que un tiempito antes le dijo, cumple lo que tienes que hacer, vea lo que tienes que hacer, no te detengas. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En el Getsemaní, el lugar donde el Señor Jesús abrió su corazón, tuvo como compañía a los discípulos que aunque durmiendo estaban junto a él. Recibió la visitación del ángel del Señor que le fortaleció, se paró con firmeza, recibió nueva fuerza para que el acontecimiento que iba a llevarse a cabo se diera. ¿Vinieron con qué? Con palos, con espadas, vinieron con arrogancia, vinieron con agresividad, y sin embargo lo recibió con qué? Con su corazón abierto. Y luego muchos de estos que posiblemente llegaron a acusarlo, cuando vieron que aquel era el verdadero Hijo de Dios, cayeron arrepentidos a sus pies. Porque en Getsemaní se logró la victoria más grande. La victoria más grande se logra cuando usted y yo nos apartamos en oración, y como hizo, ¿verdad? Jacob, que luchó con un ángel por una bendición. Jesús se mantuvo orando. Si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Si no quieres, si puedes hacer que yo no beba esta copa, hazlo, pero quiero que no se haga la mía, sino tu voluntad, hasta que al final se cumplió la voluntad del Señor. Y podemos disfrutar hoy en día de un Getsemaní, lugar de victoria. Haz en tu casa un espacio, un lugar, ¿verdad? Ya que no podemos ir todo el tiempo al templo, en tu casa, un lugar donde puedas sacar tiempo para interceder a Dios, para orar, para ganar, pelear las batallas, obtener la victoria. Óigame, llegue hasta el templo para que allí también podamos adorar al Señor, porque la victoria nos la da Dios a través de que cuando hizo Jesús se humilló, se postró, oró, clamó. Hagámoslo y veremos cómo en el nombre del Señor viviremos de victoria en victoria, no importando las circunstancias que nos estén rodeando. Que la paz de Dios esté contigo. Envía tu petición de oración que vamos a estar orando un poquito más adelante. Padre, gracias por la bendición de Jesús. Gracias por Getsemaní, Señor. Aquel Dios amado huerto, aquel jardín que Jesús utilizó, Señor, para apartarse en oración. Oh, mi Dios, para poder tener ese encuentro contigo, ese tiempo de conversación, ese tiempo de quebrantamiento, ese tiempo, Señor, donde tus fuerzas fueron, Dios amado, depositadas en él. Ese tiempo donde le enseñó a los discípulos, que en la oración está la victoria. Enséñanos cada día y que podamos aprender a interceder, a orar,
a clamar a ti, Señor, a no apartarnos de ti, Señor, sino que estar a tus pies en todo momento, que podamos abrir nuestro corazón y expresar cuál es nuestra condición, que podamos, Señor, confiar y tener fe que tú tienes el poder para ayudarnos en todo. Haz milagros en esta noche, Señor, donde quiera que haya necesidad, o en el día, en el momento que se escuche tu palabra, Señor, o en el lugar, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en el lugar donde las personas tengan la oportunidad de escuchar tu palabra, para que seamos fortalecidos como lo fue Jesús, para que obtengamos la victoria como la obtuvo, para que seas tú, oh Dios, dado a conocer y que tu nombre sea glorificado. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Recuerda, oración, búsqueda del Señor. Prepara en tu casa un jardín para que vea el lugar tan hermoso, ¿verdad? Que hace cuando tú siembras plantas, ya sea en tiestos, en algún tipo, ¿verdad? De espacio que reserve para ti. Y verá cómo tu casa se va a llenar de alegría. Que tu casa sea el lugar de bendición, ¿verdad? Que tu casa sea el lugar de encuentro con Dios. Pero no olvidemos que el templo va a ser el lugar, la casa de Dios, donde nos reunimos todos como iglesia. Bendiciones de lo alto. Hasta la próxima edición de o un café en la mañana o momentos refrescantes. Bendiciones.